Bien, buenos días. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de reunirnos, un nuevo día para vivir, para ver cuáles son sus maravillas y un día menos de toda esta situación que hemos estado viviendo. Vamos a ver entonces qué es lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, en su palabra, a través del mensaje de nuestro pastor Miguel Mucarnelli. Adelante. Bien, hoy ya llegamos a la cuarta semana de la cuarentena nacional programada por tanto la Iglesia de Jesucristo, no solamente en los Guasimitos, la Iglesia Diestra de la Majestad y otras iglesias en el estado de Barinas, sino también de toda la nación y de todo el mundo. Están en sus casas haciendo la labor que tienen que hacer para seguir sirviendo al Señor, no solamente hacia la comunidad, sino también al servicio del Señor, en el reconocimiento de que Él tiene el control de todas las cosas. Y estamos muy contentos de que la Iglesia de Jesucristo, hemos recibido reportes de que la Iglesia de Jesucristo se está reuniendo no solamente aquí en el estado de Barinas, sino también en toda Venezuela, y hemos tenido también reportes de cómo los hermanos en Cristo se han reunido en todo el mundo en sus casas para clamar a Dios, para también estudiar la palabra suya, alabar su nombre, hacer reconocimiento de su nombre y clamar a Dios por toda esta situación. La gracia de Dios siempre ha estado con nosotros, y el Señor pues sigue oyendo el clamor de todos esos hijos que siguen en casa, pidiendo y suplicando al Señor para que tenga misericordia de toda la humanidad en estos momentos tan difíciles que está pasando, y pues sigue siendo una oportunidad para clamar al Señor no solamente por la situación, sino para que todas las personas en el mundo entero que no han conocido a Jesucristo también lo conozcan como su Salvador, porque Él es el que puede hacer grandes cosas con nosotros, como hemos visto en estos domingos pasados, que Él es el que puede hacer grandes cosas. Él nos ha librado del temor, Él nos libra de todos nuestros temores, Él está con nosotros siempre, y hoy vamos a estar también viendo cómo nos podemos gozar en el Señor Jesucristo a pesar de todas las cosas, como dijo el profeta Habacuc, que es donde vamos a estar centrando nuestra enseñanza del día de hoy. Allí en el libro de Habacuc, en el libro del profeta Habacuc, bastantes profecías de algunas ciudades que Dios castigó por causa de sus pecados, y pues podríamos estar considerando también una posibilidad de que Dios pueda estar haciendo cierto castigo sobre el mundo por causa de haberse alejado de su presencia, haberse alejado de sus principios. En el mundo entero ya vemos un alejamiento de los principios de Dios. Hay una gran cantidad de personas sumergidos en la idolatría, otros están sumergidos en las cuestiones paranormales, también hay mucha inmoralidad, una cantidad de cosas, olvido de los principios de Dios, solamente centrados en hacer riqueza, en tener mucho conocimiento, confiar en su poderío, dependiendo del poderío que puedan tener a través de su conocimiento, sus riquezas, las naciones mismas, confiando en su propio poderío y olvidando que el gran recurso que tenemos a disposición nuestra es Dios, y que es el único recurso que puede utilizar los otros recursos que las naciones puedan tener o que los individuos puedan tener. Así que hoy vamos a centrar ese estudio en lo que Habacuc escribió acerca de una crisis, prácticamente una crisis global de ese tiempo, donde Dios pudo haber castigado a algunas naciones por eso y algunos sitios por eso. Ahí es donde, cuando Habacuc ve esa gran tragedia mundial, donde él pide a Dios en una de sus oraciones, ahí tenemos en Habacuc capítulo 3, versículo 2, vamos a oír esa cita. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer.
En la ira, acuérdate de la misericordia. Ok, allí el profeta Habacuc vio un alejamiento de las naciones en cuanto a lo que es el conocimiento mismo de lo que representa las disposiciones que Dios tiene para el mundo entero. Así que en este texto se representa un mensaje para dar aliento a los hijos de Dios en tiempos de dificultades y un tiempo de crisis mundial. En este caso hay muchos textos en todo el libro que son muy destacados por su expresión en cuanto a una situación como esta, incluso en su expresión en cuanto al ánimo que podía tener Habacuc, que en algunos momentos buscaba perderse el ánimo humano, pero él se centraba en el ánimo que podía darle Dios, y por eso él pudo decir con toda firmeza que con todo él se alegraba en Jehová Dios. Así que el texto que llama más la atención es ese texto donde Habacuc expresa esa idea. Esta la tenemos en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Vamos a leer este texto también. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bueno, como oímos ahí en el texto, este texto pudiera ser considerado el texto del optimismo absoluto en todas las escrituras, donde el profeta Habacuc, a pesar de ver la escasez que hay, la gran calamidad económica que existe en ese momento en la tierra, él puede alegrarse en el Señor, y entonces él tiene bastante optimismo porque el Señor está con él. Así que en medio de esa incertidumbre, en medio de la escasez, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en el Señor. Eso es lo que está en el versículo 18 que hemos leído. ¿Cuál es la razón por la que un hijo de Dios puede desarrollar el gozo permanente delante del Señor a pesar de las tremendas dificultades que puedan venir sobre su vida? ¿Cómo es que podemos llenarnos de esperanza en medio de noticias tan desesperanzadoras a nivel mundial? Porque a nivel mundial tenemos noticias desesperanzadoras en medio de un grupo de personas que está llena de pánico, porque vemos y oímos cómo está la situación. Oímos cómo ya en Italia, por causa de la pandemia del COVID-19, ya han alcanzado una cifra superior a 15.000 muertos. España ya ha alcanzado una cifra superior a los 12.000. El mismo Estados Unidos ya ha alcanzado una cifra mayor a 4.000 muertos, y así otros países donde, aunque el número es menor, ya la cifra mundial está alcanzando o ya debe haber superado unas 60.000 muertes a nivel mundial. Sin embargo, esa crisis mundial que podamos estar pasando y que pueda causar pánico y noticias desesperanzadoras, nos dicen a los hijos de Dios que el Señor sigue con nosotros a pesar de eso. Con todo, dice la Escritura, dice el profeta Habacuc, yo me alegraré en el Señor. Ahí en los textos que hemos leído conseguimos algunas variantes que podemos estar viviendo en nuestra situación, porque a pesar de la situación mundial que todo el mundo la está viviendo, en Venezuela estábamos viviendo anteriormente a eso una situación económica también difícil. Así que este problema de la pandemia lo que hace es aumentar esa situación, aumentar el daño de esa situación. Sin embargo, seguimos confiando en el Señor, en que el Señor Jesucristo está con nosotros, Dios está con nosotros, y que no tenemos temor a ningún mal. Esa variante pueden tener que ver con el hecho de agotarse los recursos, agotarse la esperanza, incluso el hecho de agotarse las mismas fuerzas humanas que podamos tener, porque el agotamiento humano es algo que puede sobrevenir. Y aunque se agoten los recursos,
que es la primera de esas variantes. Aunque se agoten los recursos, la Escritura nos dice a nosotros que nos podemos gozar en el Señor. Leamos nuevamente el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Ahí está, podríamos hablar del momento donde se registra la aceptación de la circunstancia. El profeta está hablando de una circunstancia real, aunque no haya recursos, donde no haya, ahí podríamos estar hablando incluso de la canasta básica, porque para ese momento tener ganado, tener trigo, tener sembradío, eso representaba para ellos su canasta básica, porque de ahí se alimentaban, de ahí era que ellos tomaban el alimento para ellos y para su familia, incluso para los vecinos, que muchas veces las personas más pudientes podían colaborar con sus propios vecinos de lo que ellos producían. Así que estamos hablando de la falta de los alimentos de la canasta básica para ese tiempo, y nosotros podríamos trasladarlo a nuestro tiempo para hablar en esos términos, de manera que en ese momento de la aceptación de las circunstancias, ese es el momento donde parece que Dios no ha dado respuesta a lo que está sucediendo, a una solución de lo que está sucediendo, y eso causa en cierta manera una cierta desesperanza. Sin embargo, el profeta Habacuc conocía la historia de su pueblo y sabía que Dios había estado con su pueblo Israel desde tiempos muy antiguos, desde mucho antes de que estuvieran cautivos en Egipto, y él ya sabía cómo Dios los había librado, y después que salieron de Egipto, todas las maravillas que Dios hizo para proteger a su pueblo. En medio de esa escasez, Dios estaba con ellos y Dios los libró de todas estas cosas. El panorama es aterrador entonces en la parte económica, porque allí está hablando de la parte económica, porque esos eran los recursos. De ahí no solamente comían ellos, sino que también intercambiaban. En aquel tiempo era la época de los intercambios, incluso había ciertas formas de moneda, y también podían vender algunos productos en esos tiempos. Así que el panorama es aterrador económicamente, pero en este panorama se ve en el mismo versículo 17 que hemos leído, en donde se menciona la falta de labores de los trabajadores. Ahí dice que aunque los labradores no den mantenimiento, quiere decir que los trabajadores tampoco estaban haciendo su labor. Es lo mismo que ahorita está ocurriendo en el mundo. Esta profecía pareciera estarnos hablando hoy en día de lo que está ocurriendo hoy en día, que hoy las personas no pueden salir de sus casas, no pueden ir a sus trabajos, no pueden producir, y esto está provocando preocupaciones en los líderes mundiales, los presidentes de repúblicas, de naciones, preocupados también por lo que vaya a suceder con la economía, pero muchos de ellos pues se han preocupado más por salvar las vidas que por la economía por ahora, pero no deja de ser una preocupación, porque si la economía falla, también va a fallar la alimentación de toda la nación y de todo el mundo. Así que no podemos culpar a los líderes mundiales por preocuparse de eso, porque de eso también depende salvar las vidas de las personas, porque los alimentos de dónde van a salir si no se producen. Entonces es un panorama económico bastante aterrador que tienen que pasar los gobernantes de todas las naciones. Sigue diciendo el profeta: yo me alegraré en Jehová. El sostenimiento de Dios viene de cualquier manera y en cualquier circunstancia. Hay una expresión del apóstol Pablo escrita a la iglesia que estaba en Filipenses capítulo 4 versículo 19, que nos habla de que no hay nada imposible para Dios en ese sentido del hecho de poder proveer. Vamos a leer este texto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bien, ahí está el apóstol Pablo haciendo una expresión absoluta de que no nos va a faltar nada, porque Dios suplirá todo lo que nos falta
en toda su riqueza, porque Él tiene toda la riqueza, Él es dueño de toda la riqueza. El segundo punto, la segunda vertiente que tenemos ahí es que pueden agotarse la esperanza también. Entonces, pero aunque se agote la esperanza, nos podemos gozar en Dios también, en el Señor. La esperanza en Dios es la que debe permanecer. El profeta parece haber agotado en cierto momento la esperanza humana, porque humanamente él era un ser humano como cualquiera de nosotros, y su fuerza humana, su esperanza humana pudo haberse agotado en algún momento. En Habacuc capítulo 1, versículos 2 y 3 expresa eso. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, calmaré y no oirá, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Ahí está el profeta Habacuc como que expresando cierta agotamiento en cuanto a su esperanza de ver que las cosas marchen bien, porque a pesar de que las cosas pudieran marchar mal, él dice que las cosas no van bien con la gente. ¿Hasta cuándo voy a clamar delante de ti? Es como que se acaba la esperanza humana de decir cuándo va a venir la respuesta de Dios, ¿no? Parece que la respuesta de Dios está muy lejos, pero su esperanza en Dios sí estaba intacta, porque más adelante, después de haber expresado todas estas cosas, ya en el capítulo 3, finalizando su escritura, la escritura de la profecía que Dios le mandó, es cuando él dice ya en el capítulo 3 al final: yo tengo mi esperanza en Dios, yo me alegraré en el Señor, con todo yo me alegraré en Jehová. Hay respuestas de Dios que duran tiempo para llegar, esa es la verdad. Hay respuestas que nosotros vemos muy inmediatamente, hay respuestas que las vemos en un corto plazo, pero hay respuestas a situaciones que le pedimos al Señor que tardan mucho en llegar, pero al final llegan. Pero necesitamos comprender también que la situación con respecto a Dios es que Dios no va a dejar nada incompleto. Por lo tanto, Él no nos va a dar una respuesta a la mitad de la situación, sino que Él va a completar lo que Él está haciendo antes de terminar de dar la respuesta que merece la situación. Con todo esto, seguramente Dios tiene un propósito, Dios tiene una enseñanza, Dios tiene algo que decirle al mundo, Dios tiene algo que decirle al pueblo venezolano en la situación en la que estaba, Dios tiene algo que decirle al mundo entero con la situación de la pandemia, y hasta que el mundo entero pues no comprenda eso, Dios va a seguir en su plan sin dejar de tener misericordia con quien Él quiera tener misericordia. Entonces hay circunstancias que van a llevarse su tiempo y Dios lo va a hacer completo. Dios no va a hacer nada a la mitad ni va a responder a la mitad. Así que aunque la respuesta parezca tardar, sencillamente no es así, sino que al final la respuesta llegará. En el mismo capítulo 1 de Habacuc, en el versículo 12 hasta el versículo 15, tenemos algo que nos puede dirigir a eso. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá en su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Ahí tenemos, vamos a decir, como un recorrido, como un espacio de tiempo, como una línea de tiempo, ¿no?, en la que Dios completará todas las cosas y al final es cuando se regocijará por los resultados que arroje su respuesta. Todo esto nos dice que el gozo que sentimos
en el Señor es completamente independiente de las circunstancias que nos rodean. No necesitamos mezclar el gozo del Señor con las circunstancias, sino que el gozo del Señor tiene que ir por encima de las circunstancias, porque tiene que independizarse de lo que está ocurriendo. Si el gozo que sentimos en el Señor se independiza de las circunstancias, entonces las circunstancias no nos van a agobiar, sino que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, según el profeta Jeremías, va a hacer que nosotros podamos estar tranquilos, que podamos estar quietos. El apóstol Pablo también tiene algo que decirnos con respecto a eso, porque a pesar de la tribulación que le estaba sucediendo, allá también escribiéndole a la iglesia en Filipo, en el capítulo 4, versículo 4, él habla de regocijarse en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora podemos pensar que el apóstol Pablo no estaba pasando por dificultades para decir esto, y no, pero Pablo estaba como muy relajado, muy contento, porque todo le iba bien. Más o menos como el mismo argumento que utilizó alguna vez Satanás delante de Dios con respecto a Job. Él le dice a Dios, bueno, pero si tú le tienes todo, a él no le falta nada, él tiene casa, tiene esclavos, tiene riqueza, ¿de qué se va a quejar Job? Entonces es cuando Dios le permite a Satanás herir a Job, quitándole muchas de sus pertenencias, la mayor parte de sus pertenencias, incluyendo la muerte de sus hijos. Y a pesar de todo eso, Job nunca traicionó la fe que tenía en Dios. Por lo tanto, Job creo que es una muestra también de lo que estamos hablando, porque él independizó la confianza y la seguridad que él tenía en el Señor para ponerla en Dios, y la independizó de esa manera. Hay momentos finales en los que se agota toda esta cantidad de cosas, aunque se agote la fuerza también, que es el tercer elemento que podemos considerar. Aunque se agote la fuerza, también nos podemos gozar en el Señor. El Señor es el que nos fortalece. Hay momentos en que la circunstancia es tan dura que parece que las fuerzas ya no dan más. Es muy dura, es agotadora, el tiempo hace que una persona se vaya agotando, y en esos momentos la circunstancia hace que las fuerzas parezcan ya no dar más. El profeta Habacuc era un hombre como todos, como hemos dicho, y también él se agotaba en sus fuerzas humanas, las circunstancias que veía las cosas como no se manejaban de la mejor manera. Entonces eso hacía que Habacuc pudiera sentirse en cierto modo sin fuerza. Vamos a buscar eso en Habacuc 1, el versículo 4, y el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder? ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Ok, allí al final él termina diciendo que lo que está haciendo en realidad es una queja, pero que a pesar de ver a la humanidad que las cosas no andando mal, porque humanamente las cosas no iban bien, él se daba aliento en Dios. Dijo que él afirmaba su vida en el Señor esperando la respuesta de Dios. Dice, afirmaré mis pies. Él dice que él se afirmaba en Dios, porque a pesar de ver las cosas a su alrededor que no andaban bien con las personas, él afirmaba sus pies en Dios. Eso nos da una señal de que aunque las fuerzas puedan agotarse humanamente hablando, nuestra firmeza, nuestro pie se va a mantener firme si ponemos nuestra esperanza en Dios y nuestras fuerzas vienen de Dios. Necesitamos estar seguros entonces de que nuestra ayuda viene del Señor, no viene de hombres, no viene de naciones, no viene del conocimiento, no viene de ninguna otra parte, sino que viene estrictamente del Señor. El salmista, en la angustia que podía
podía sentir sabía dónde acudir por ayuda. Eso está en Salmo capítulo 121, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ok, ahí está el salmista viendo en realidad de dónde puede venir su verdadera ayuda. En la humanidad, la confianza de las personas se coloca en gran parte en el conocimiento, se coloca en la riqueza, se coloca en la fuerza de las naciones, y Dios generalmente como que no es parte de los recursos de la humanidad para poder afrontar las situaciones difíciles. Pero los hijos de Dios sabemos que Dios es el único recurso que tiene todo y que Él utiliza los demás recursos a su favor. O sea que la fuerza de las naciones, las riquezas que pueda tener una persona, el conocimiento que pueda tener una persona, Dios los puede utilizar cuando Él quiera. Por lo tanto, el recurso primordial y principal debiera ser Dios, quien es el que puede usar el resto de los recursos. Y ese resto de los recursos es el que vamos a tener a disposición de nosotros, porque es Dios el que los utiliza. Por lo tanto, los hijos de Dios sabemos que Dios es quien tiene nuestra fuerza, es el que puede darnos nuestra ayuda, la ayuda que necesitamos, y es la ayuda que va a favorecer mejor a una situación. Finalmente, el problema no tiene por qué perdurar. El profeta Habacuc no titubea de ninguna manera en decir una expresión, la expresión que hemos estado repitiendo, que él se hace como una expresión que sale desde su corazón. Él dice: aún con todo lo que sucede, yo me alegraré en el Señor. Sencillamente una expresión que sale de su corazón. Una de las cosas más difíciles en realidad para un ser humano en una situación extrema es estar tranquilo, estar quieto, estar confiado. Eso de estar tranquilo, de estar quieto, de estar sereno, es una de las cosas más difíciles que el ser humano puede hacer, pero que no es difícil de hacer si ponemos nuestra confianza en Dios. En cualquier situación difícil, extrema, el profeta dice: estén tranquilos, aún con todo yo me alegraré en el Señor. Así que estar tranquilo a pesar de ver lo que Habacuc vio, porque vio cosas terribles. Él vio una situación bastante terrible y quedó como paralizado. Eso lo vemos en el versículo 16 del capítulo 3 de su libro. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ajá. Ahí dice que él usa la expresión: cuando lo vi, me estremecí. O sea, sucedió algo que lo puso indispuesto realmente por lo que estaba viendo. Por lo tanto, tuvo que aprender la habilidad espiritual de estar tranquilo, de estar quieto y de estar confiado en que Dios le iba a ayudar. Aprender a estar por encima de los problemas y no que los problemas te aplasten, ¿no? Sencillamente estar por encima de los problemas, estar quietos, estar serenos, que Dios está con nosotros. Hemos visto durante estos domingos que hemos estado en casa, primero que Dios está con nosotros, luego que Dios nos libra de todos nuestros temores, y hoy estamos viendo que el gozo del Señor nos permite estar por encima de toda circunstancia, porque Dios está con nosotros para defendernos, para ayudarnos cuando sentimos que se agotan los recursos, cuando sentimos que se agota la esperanza, cuando sentimos que se agota la fuerza. Dios está con nosotros, porque con todo nos alegraremos en el Señor. Así que Dios desea que escalemos por las montañas, por las colinas de los problemas, que confiemos en Él. El gozo que podamos sentir sencillamente no puede depender de las circunstancias resueltas, porque no podemos decir yo estoy gozoso porque ya se solucionó la situación.
Por supuesto que es tranquilizante cuando se soluciona la situación, pero ¿qué es lo que está pasando mientras la situación está en curso? Allí es donde también tenemos que sentir el gozo del Señor para decir que realmente estamos gozosos del Señor, porque el gozo del Señor, de ese gozo es que depende nuestra seguridad, estar allí en el Señor y estar con nosotros siempre mientras haya dificultades. No perdamos el gozo a pesar de las circunstancias. Dios siga bendiciendo a Venezuela, Dios siga bendiciendo a sus hijos en Venezuela y a todo el mundo. Vamos a darle gracias a Dios por esta lección esperanzadora, por esta palabra suya a través del profeta Habacuc, que dice que con todo él se alegraba en el Señor. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos de ti por esta palabra esperanzadora que tú tienes a través de tu siervo Habacuc, que todavía está con nosotros y estará siempre, porque tu palabra permanece para siempre, y que tú eres el mismo ayer, el mismo hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, Padre Celestial, esto que vio Habacuc en un tiempo cuando hubo escasez, cuando hubo tribulación mundial, esta crisis que arropó aquellos tiempos, también lo podemos sentir hoy nosotros, y ese mismo Dios por el cual él pudo decir: con todo yo me alegraré en Jehová, lo podemos decir nosotros también en esta circunstancia global que estamos padeciendo. Con todo lo que está ocurriendo, nosotros nos gozamos en Jehová Dios. Amén. Muchas gracias por estar atento de nosotros, por sostenernos, por mantener los recursos que necesitamos, por mantener la esperanza y por mantener la fuerza en nosotros. Síguenos ayudando, sabiendo, Señor, que tú estás haciendo lo que es necesario hacer para que esta pandemia se detenga. En el nombre del Señor Jesucristo, pues pedimos que ya este virus pueda detenerse y que podamos estar tranquilos y quietos. Enseña al mundo lo que tienes que enseñarle, darle la lección que tienes que darle, y ayúdanos, Señor, a salir victoriosos de toda esta situación. Muchas gracias, Señor, por Venezuela, que también padecía una situación irregular política y socialmente, y también en el ámbito económico. Gracias también porque estás obrando en Venezuela, de tal manera que todas estas circunstancias también cambien a favor nuestro. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Bueno. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy.